Abrí los ojos de un tirón cuando escuché cómo la puerta se cerraba de golpe. Fue un portazo con sabor a Dios, ese chasquido seco que retumba en el pecho. Su sombra se desvaneció al fondo del pasillo y mi mundo, que hasta hace horas parecía estable, se desarmó en un segundo. Nunca fui de esos tipos que creen en el destino, pero esa noche supe que algo había roto mi línea de tiempo, el instante exacto en que su voz dejó de ser un hasta luego y se convirtió en un nunca más. Me quedé acostado, sin atreverse a respirar, con el olor de su perfume flotando en las sábanas. Era esa mezcla de vainilla barata con toques de jazmín que tanto odiaba, pero que ahora me resultaba tan familiar como el latido de mi propio corazón. De pronto, cada molesta partícula del cuarto me gritaba que algo se había ido para no volver. Recordé cómo empezó todo. Fue una noche de risas en un bar de mala muerte, con luces tenues y cervezas baratas. Yo llevaba mis chistes de siempre, los mismos que funcionaban con cualquier chica, y ella soltó una carcajada tan auténtica que me derrumbó las defensas. ¿Quién era esa chica que reía a carcajadas como si nadie la viera? Me lancé al ruedo, con mi mejor sonrisa y una copa en la mano. Y en lugar de un gracias, pero no, me soltó, ¿y tú qué buscas? No supe qué responder. Años de entrenar líneas en el espejo se vinieron abajo. Porque, para variar, esa noche no buscaba conquistar a nadie, buscaba olvidar. Olvidar el pasado que me tragaba vivo, el rechazo de mi vieja, las deudas que me pisaban los talones, mi jefa gritándome por un informe que nunca terminé. Pero sus ojos me agarraron de improviso y me olvidé de todo. El inicio fue tan genuino que me dejé llevar. Salimos a la calle a fumar, caminamos sin destino y hablamos de nuestros fantasmas, mis culpas por no haber estado ahí cuando mi hermano se mudó a España, sus inseguridades porque le dijeron que no rindió en la carrera. Hablamos de traiciones familiares, de pactos rotos, de cartas sin enviar. Y sentí que por fin encontraba a alguien que entendía que el dolor no pide permiso. En la penumbra de su apartamento descubrí heridas que ni ella misma imaginaba, cicatrices bajo la camisa, secretos que asomaban entre sus labios torcidos. Me contó de aquel tipo que la engañó con su mejor amiga, de las veces que confundió amor con lástima y de la vez que escuchó a su madre decir que era muy intensa. La puse en un pedestal y la palabra cómplice en mi boca supo a liberación. Al principio todo fue euforia, noches en vela, mensajes interminables, promesas de nunca soltarte. Pero entre tanta pasión creció algo oscuro. Ella comenzó a dudar de mis salidas con los amigos, de mis llamadas tardías. Yo empecé a sentir celos de su ex, ese fantasma que volvía por sus redes, y mis inseguridades saltaban sin avisar. Cada con quien hablas, me clavaba un puñal, cada que guardas en tu celular, acomodaba un puñal distinto. Una noche, en un restaurante mal iluminado, todo explotó. Le reclamé por un mensaje en Stories de un tipo que no conozco, me gritó que la dejara en paz, yo le recordé que me lo había preguntado a mí. La tensión se clavó en el aire. La gente giró las cabezas, en sus ojos solo había un desfile de reproches y miedo. Salimos sin pagar y corrimos calle abajo, entre gritos y el eco de nuestras propias voces. Regresamos a su departamento hechos un desastre, lágrimas y susurros, disculpas mezcladas con culpas. Nos pasamos la madrugada así, vomitando emociones. Con cada perdóname sentía que el suelo se abría bajo mis pies, con cada te necesito sabía que me hundía más en un pantano que nos devoraría a los dos. Y entonces, justo antes del amanecer, sucedió el silencio más ensordecedor. Ella se apartó, me miró con ojos cansados y soltó la frase que aún resuena en mi cabeza, no soy tu salvación. Fue como si me arrancaran el alma de cuajo. Salí sin decir nada, con las manos llenas de rabia y un dolor tan vívido que cada paso crujía. Llegué a mi casa en la madrugada, me desplomé en el sillón, y el eco de su voz me rebotaba en la cabeza. Al día siguiente, supe que no volvería. Dejé su mensaje te extraño sin responder. Y así, tirado en esa sala, con los ojos en el techo, comprendí que aquella noche había reescrito mi historia para siempre. Todo lo que era yo, lo que soñaba, se deshizo en cenizas. Cerré los ojos otra vez y supe que, a partir de ese momento, mi camino sería reconstruir cada jodida pieza de mí mismo. Arranqué la mañana con un peso atado al cuello, cada respiración me dolía como si me hubiese golpeado. Me levanté sin siquiera encender la luz, empujé los pies en los pantuflos y caminé directo al baño. El espejo me devolvió una cara pálida, con ojos vidriosos y barba de 3 días que parecía gritar desastre. Me puse frente al lavabo y abrí el grifo.
El agua fría me dio un sacudón en la mandíbula. Al mismo tiempo, recordé su voz en mi cabeza: no soy tu salvación. Esas palabras me excavaron un hueco en el pecho. Me lavé la cara una y otra vez, tratando de borrar ese eco. Pero cada gota se llevaba algo de mí y ninguna traía consuelo de regreso. Salí tambaleándome a la cocina y encontré la taza de café que había dejado anoche. El líquido estaba negro como mi ánimo. Lo sorbí despacio, esperando que quemara el veneno en mi garganta. No funcionó. Entonces vi el celular en la mesa, sus notificaciones parpadeaban, esperándome. Mensajes no leídos, fotos viejas, recordatorios de cumpleaños. Todo era un recordatorio de lo perdido. Decidí caminar un poco. Me calcé los tenis y salí a la calle. El sol ya estaba alto, pero no me calentaba, solo iluminaba las cicatrices que sentía por dentro. Caminé sin rumbo por la colonia, pasando frente al bar donde la conocí, al parque donde compartimos la Casitos y al edificio donde ella vivía. Cada lugar era un pantallazo de lo que fuimos, un recuerdo que me despedazaba. En medio de la caminata, se activó mi playlist de desamor. Canciones que antes me hacían reír ahora me hacían lagrimear. Me detuve en un semáforo y me puse a llorar como un idiota, sin importarme las miradas de los demás. Un señor me pasó de largo, con cara de pobrecito, y yo solo quería que alguien me abrazara. Pero estaba solo, condenado a sentir este hueco sin compañía. Volví a casa y me encerré en mi cuarto. Tiré mi teléfono sobre la cama y me desplomé. Entonces, cogí una libreta vieja que había guardado en el closet, cubierta de calcomanías gastadas, llena de garabatos de mis peores días. La abrí en la primera página. Ahí estaba mi letra temblorosa, confesiones de hace años, sueños que prometí cumplir y confesiones de miedo. Empecé a escribir: tengo miedo de no volver a sentir algo así. Tengo miedo de que esto me rompa más de lo que ya estoy. Tengo miedo de mirarme al espejo mañana y no reconocer al tipo que fui. Las palabras salían como un río de lava. Con cada línea sentía que liberaba algo de ese dolor acumulado. De pronto, un golpe sordo me sacudió. Eran 3 mensajes de ella. El primero decía: podemos hablar. El segundo: no quiero que esto acabe así. El tercero: te extraño. Mi pulso subió a 1000. Tardé en abrirlos, esperando que mi mano no temblara. Al leerlos, algo dentro de mí se partió. ¿Por qué quería hablar justo ahora, después de todo el daño? Pensé en llamarla, pero me detuve. Recordé cómo me hundió cada vez que me exigía promesas que no podía cumplir. Recordé cómo vi en sus ojos esa chispa de decepción cuando yo no alcancé sus expectativas. Y entendí que el amor no es solo deseo, sino también libertad y respeto. Y yo, en mi dolor, no sabía si podía darle eso. Cerré la libreta de golpe y escribí en un papel aparte: necesito un respiro. Tomé mi chaqueta y salí de nuevo. Esta vez fui al cerro cercano, un lugar donde el aire es tan frío que te purga el alma. Empecé a subir la vereda, con el viento azotándome la cara, como si la montaña quisiera arrancarme el dolor. Al llegar a la cima, me detuve justo en el borde y observé la ciudad en miniatura. Todo parecía tan insignificante desde allá arriba: carros como hormigas, luces diminutas y un tráfico eterno que no se detiene por nadie. Cerré los ojos y respiré profundo, sintiendo que el mundo me empujaba a soltar un pesar que me estaba aplastando. Allí, contra aquel viento, juré que necesitaba reconstruirme. No por ella ni por nadie, sino por mí. Que necesitaba enfrentar mis inseguridades en lugar de proyectarlas sobre alguien que solo buscaba compañía. Que merecía encontrar paz antes de lanzarme de nuevo a amar o perdonar. El sol empezaba a caer y el cielo se tiñó de naranja. En ese instante, algo cambió. Mi dolor seguía ahí, pero mi actitud hacia él empezó a mutar. No era el fin de mi historia, sino el inicio de un capítulo en el que yo podría ser mi propio salvavidas. Con el corazón latiendo más lento, empecé a bajar. Sabía que esta decisión, tomar distancia y reconstruirme, era solo el primer paso. Lo que vendría era aprender a perdonar sin entregarme por completo, a amar sin aferrarme, y a mirarme al espejo sin miedo. Cuando llegué a casa, el mensaje «podemos hablar» seguía en la pantalla. Me paré frente al celular, mirándolo fijo. Y en vez de responder de inmediato, apagué la pantalla y exhalé. Sabía que esa noche la volvería a escuchar, pero ahora no temblaría. Porque, al fin, entendí que el cambio no está afuera, sino adentro. La mañana siguiente amaneció tibia, pero mis manos seguían heladas.
Me serví un café más, esta vez con un chorrito de licor barato que tenía en la alacena, y me senté junto a la ventana, viendo la calle como si fuera otra ciudad. Todo parecía igual, pero yo me sentía distinto, urgido a acabar en mis propias ruinas. Decidí enfrentar otro fantasma, mi vieja. Hacía meses que no hablábamos a solas. La traición entre ella y Julián nos había destrozado a todos, y yo me refugié en su silencio. Pero entendí que no podía avanzar sin soltar ese nudo de culpa y rencor. Así que marqué su número con el pulso firme y esperé. «¿Hola?», dijo su voz, suave y sorprendentemente calmada. «Mamá, necesito verte». Cerré los ojos, sentí la respiración temblar, pero obligué a mi voz a mantenerse estable. Quedamos en un cafecito en una esquina tranquila de la colonia. Cuando la vi entrar, con su bolso cruzado y los hombros curvados, algo se rompió otra vez. Me acerqué y la abracé sin meditar. La sentí temblar, como una niña que busca perdón. «Gracias por venir», solté al oído. «Sé que no he sido un santo». Ella levantó la mirada, ojos vidriosos, intentando sostenerme la culpa a pulso. «Yo te fallé primero, hijo. Yo te fallé». Nos sentamos y pedimos 2 expreso cortos. En silencio, el camarero dejó las tazas humeantes. Ese aroma concentrado me hizo recordar madrugadas estudiando para la universidad, tardes de tarea, días de bronca con mi papá. Recordé su voz gritándome «te matas trabajando», y cómo yo entendía que para ella era un orgullo. «Quiero entender», dije. «Necesito saber qué pasó». Ella soltó un suspiro profundo, y yo vi a mi madre más joven, llena de esperanzas, ilusionada con un hombre que la escuchaba como nunca yo lo hice. «Él apareció cuando tú ya no estabas. Cuando te fuiste para el intercambio en la uni». Yo me sentí sola, asustada de no poder con la casa, el trabajo, las cuentas. Julián fue mi sostén. Pero jamás imaginé que todo esto, se le quebró la voz. Sentí un puñal en el pecho. Verla culpándose más por su soledad que por la traición me partió. Me di cuenta de que no era solo mi madre rota, era una mujer aterrada, ahogada por responsabilidades, aferrada a una promesa de compañía. «No puedo justificarlo», dije. «Pero sé que duele más cargar con el peso sola». Pasamos horas hablando de violencia silenciosa, juicios de vecinas, comentarios de «ya no eres joven», miradas de reproche en el súper. Hablamos de la culpa, de la vergüenza de tener que pedir ayuda. Ella confesó que guardó el secreto de Julián porque pensó que así me protegía. Y en ese intento de protegerme, me traicionó. Salimos del café con el aire fresco azotándonos la cara. Caminamos sin hablar, en un respeto nuevo, un territorio inexplorado de reconciliación. Me di cuenta de que mi rabia contra ella se mezclaba con pena, y que sin soltar un poco de ese rencor no podría amar de nuevo. De regreso a mi departamento, el celular vibró. Era un mensaje de mi jefe: «Ocúpate del informe o se complica tu puesto». Leyendo esas palabras, el estrés se coló de nuevo. Me di cuenta de que mi vida seguía, facturas, trabajo, exigencias. Me estresé más pensando que ni la reconstrucción personal me daba derecho a parar otras pesadillas. Encendí la computadora y abrí el archivo del informe. La pantalla me cegó con su fondo blanco. Intenté escribir, pero mis dedos golpeaban el teclado sin conexión. Pensé en apagar todo y rendirme, pero recordé la vista desde el cerro, las hormigas que nunca dejan de moverse. Y me aferré a eso, moverse incluso cuando duele. Pasé la tarde frente a la pantalla, cayendo en ciclos de productividad y bloqueo, hasta que sonó mi teléfono. Era ella. «¿Cómo estás?», decía el mensaje. Mi pulso se aceleró. Pensé en mi promesa de distancia, en mis ganas de sanar sin presiones. Pero también pensé en la urgencia de cerrar capítulos. Tecleé una respuesta: «Bien. Hablamos pronto». Y no di más explicaciones. Cerré el chat. Guardé el informe sin terminar y apagué la compu. Sabía que mañana tendría que volver a encenderla. Pero esa noche, antes de dormir, decidí algo: ya no huiría de las conversaciones difíciles. Que el dolor, la culpa y el miedo se enfrentaran de frente, uno a uno. Me metí en la cama con el cuerpo exhausto, y justo cuando iba a cerrar los ojos, vi la notificación de correo, un mensaje de mi hermano desde Madrid. El asunto decía: «Algo no me cuadra». Mi corazón se encogió. ¿Qué nuevas grietas descubriría ahora? El mensaje de mi hermano me dejó helado.
Algo no me cuadra, decía el asunto, pero no había más pista. Abrí el correo con la respiración entrecortada y vi que había adjuntado una foto, mi madre, en el aeropuerto de Madrid, abrazando a un hombre que no era mi padre. Era Julián. El golpe fue seco, la traición había viajado kilómetros sin que yo lo viera venir. Me quedé congelado frente a la pantalla, sintiendo que el suelo se derrumbaba debajo de mí. El café que había dejado en la mesa estaba frío, igual que mi sangre. Recordé todas las veces que defendí a mi madre, ante los chismes de vecinos, las críticas despiadadas en redes, las miradas de reojo en el súper. La defendí del que dirán, la protegí de mis propias dudas. Y ahora, verla en esa foto, riendo como compinche de Julián, sentí que cada defensa, cada abrazo, había sido un engaño. Mi mente empezó a correr en círculos. ¿Por qué se fue a Madrid? ¿Desde cuándo? ¿Con dinero de qué? ¿Lo hizo sola o con mi complicidad? Abrí la conversación de WhatsApp y escribí, ¿qué carajos está pasando? Sin pensarlo, lo envié y esperé, con el corazón en la garganta. Al instante, vi un visto que me martilló el pecho. No podía creerlo, ni una respuesta, ni un te explico en un rato. Solo silencio. El mismo silencio que me ahogaba desde hace días. Salí a la calle de nuevo, sintiendo el impulso de gritarle a alguien, al universo, a quien fuera. Caminé sin rumbo, empujado por un torbellino de rabia y confusión. Cada semáforo era una señal para parar, pero yo seguía adelante, sin dirección. Recordé la última vez que vi a mi hermano, fue hace un año, justo antes de que me fuera de intercambio. Me contó de sus planes de doctorado, de sus malas noches de soledad, de su temor a que yo me olvidara de él. Nos despedimos creyendo que todo iba bien. Ahora, esa despedida me traicionaba como el peor de los sueños. Volví a casa y tumbé la laptop en la cama. Vi la foto ampliada, mi madre sostenía la mano de Julián con una complicidad que dolía en cada píxel. Sentí que mi garganta se apretaba y el aire escaseaba. Abrí un cajón y saqué una botella de tequila que había guardado para ocasiones especiales. Vacilé un segundo, y la abrí. El primer trago me quemó la garganta, pero no me importó. Bebí hasta que la habitación dio vueltas y mi cabeza rugió como un motor. Olí su perfume, ese mismo que aún impregnaba mis sábanas, y me vi retorciéndome entre la culpa y el resentimiento. Cuando apenas distinguía el piso del techo, el teléfono sonó. Era mi madre. Contesté con voz ronca. ¿Por qué no me respondes? Preguntó, sosegada. ¿Me vienes a mentir en la cara? Escupí. Te vi abrazada con Julián en Madrid. Hubo un silencio largo, pesado. Y luego su voz, suave como un puñal. Lo siento, hijo, necesitaba un escape. Cada palabra me dolió. Escape sonó a excusa barata. ¿Escape? Repetí. ¿Y qué soy yo? ¿Parte de tu cárcel? Colgó sin decir más. Dejé el teléfono caer. Me sentía traicionado por todos mis recuerdos felices, cada risa compartida con mi madre, cada consejo, cada abrazo protector. Todo era una farsa. Al caer la noche, me arrastré al balde del baño y vomité todo el tequila y el dolor acumulado. El vómito fue un raspón brutal que me dejó desnudo ante mi propia miseria. Me instalé en el piso frío, abrazándome las rodillas, y pensé en lo lejos que había llegado, de amante apasionado a hijo abandonado, de hermano confidente a cómplice involuntario de un engaño. En medio de esa oscuridad, un pensamiento se clavó como un cuchillo. ¿Y si Julián fue solo la punta del iceberg? ¿Qué otros secretos estaban enterrados bajo las apariencias de familia unida? Me levanté con el cuerpo hecho trizas, pero con la determinación latiendo en cada músculo. Saqué mi teléfono, abrí la carpeta de fotos antiguas y busqué imágenes de mi infancia, cumpleaños, vacaciones, Navidad. Sentí un nudo en el estómago, decidí mandar una nota de voz a mi hermano. Hermano, necesito que me digas todo lo que viste. No importa dónde estés, déjalo todo y dime la verdad. La envié y esperé con el corazón encogido. Afuera, la lluvia empezó a golpear la ventana, como si el cielo llorara conmigo. Y en ese silencio inundado de agua y angustia, comprendí que mi vida se había convertido en una búsqueda, desenterrar verdades, enfrentar traiciones y decidir si, después de todo, merecía reconstruir mi idea de familia, o dejar que las ruinas se quedaran así. La mañana siguiente llegó sin piedad. Abrí los ojos y me descubrí empapado en sudor, el corazón martillando como un tambor de guerra.
Me incorporé y lo primero que vi fue mi reflejo en el cristal de la ventana. Ojeras profundas, la piel pálida y un gesto de acero indomable. El eco de la lluvia de anoche seguía retumbando en mi memoria. Salí al pasillo con pasos de zombi y me topé con la libreta donde anoto todo, desde aquellas heridas de la infancia hasta el infierno de ayer. La abrí al azar y leí la última frase que escribí: mereceré alguna vez un lugar sin traiciones. Las palabras se clavaron en mi interior como astillas. Decidí entonces que no bastaba con reaccionar, tenía que actuar. Lo primero fue rastrear a Julián. Torcí el pulgar y bajé a la calle para buscar en redes su última ubicación. Con el café en una mano y el teléfono cubriéndome la cámara, vi que estaba en París, con mi madre. Esa noticia me volteó el estómago. No solo la había engañado aquí, sino que también la había llevado lejos, como si ella fuera un trofeo de engaño. Por cuánto la había alejado de mí. Me costó aceptar que me ardía la garganta de rabia y vergüenza. Imaginé a mi madre riendo con él en la Torre Eiffel, mientras yo me desangraba en este departamento. El mundo se me hizo demasiado remoto, demasiado ajeno. Decidí mandarle un mensaje a mi madre: París es bonito, ¿no? A mí me dejó helado. No le di tiempo para responder y salí rumbo a la fiscalía más cercana. Quería saber mis opciones legales. ¿Podía demandar por despojo emocional? Sonó absurdo, pero necesitaba un recurso, algo a lo que aferrarme. En la oficina, el licenciado me escuchó con la mirada fija en su escritorio, como si esperara que mis palabras fueran pura novela. Me puso un café y dijo: las leyes no cubren traiciones del corazón, joven. Esto es terreno de abogados de familia, pero usted es el único ofendido. El golpe fue brutal, no había ley humana que lo juzgara. Salí de ahí con una rabia nueva. Me acerqué a un bar de copas donde solía ahogar penas. Pedí la botella más cara y empecé a inhalar el humo de cigarro como si fuera oxígeno. De pronto me di cuenta de algo: cada trago, cada calada, no me hacía más libre, me encadenaba. Me miré las muñecas y vi la cicatriz de un viejo intento de fuga interna. Esa marca me susurró: si quieres justicia, constrúyela tú mismo. Regresé a casa de madrugada y encendí la computadora con una sola misión: reconstruir la verdad familiar. Creé una carpeta llamada Mentiras y empecé a juntar evidencias: correos, fotos, ubicaciones de GPS, tickets de vuelo. Cada archivo era un puñal y a la vez, un paso hacia mi redención interna. Sentí por primera vez un ápice de poder en medio de tanto desamparo. Mientras pasaba horas recopilando datos, me topé con algo que me heló la sangre: una conversación de WhatsApp entre Julián y un desconocido. Habían tejido un plan para transferirle dinero a mi madre, supuestamente para mantenimiento del hogar, pero el mismo tipo le preguntaba: ¿te mancha la conciencia robarle al hijo? Y Julián contestaba: es asunto de familia, nada que decirle a él. El corazón me dio un vuelco. Asunto de familia. O sea, que lo mío era prescindible. Cerré la carpeta y apreté los puños. Sentí como un impulso me empujaba al límite de mis propios valores, hasta donde estaba dispuesto a llegar para que sintieran mi herida. ¿Exponer a mi madre y al mejor amigo que tuve? ¿Convertirme en verdugo por fin? Entonces, mi celular vibró con un mensaje de mi hermano: he visto más cosas. Llámame antes de tomar decisiones. Sentí un nudo en la garganta. Por un lado, la furia gritábase implacable, pero una voz interior me susurraba: cuidado con no perder tu humanidad. De pronto, sucedió algo inesperado. Sonó el timbre de la puerta. Temblando, caminé hasta el mirilla y vi a un hombre de traje oscuro, con un sobre en la mano. Sin identificarlo, sentí que mi pulso subía. Ese sobre podía contener la verdad más brutal o la última bala de mi cordura. Exhalé con fuerza y abrí la puerta. El tipo me entregó el sobre y se marchó sin decir palabra. Lo miré con desconfianza y lo abrí. Dentro había una llave antigua y una nota manuscrita que decía: si quieres respuestas, busca la caja. Llave número 42. Planta baja, pasillo C. Mi mente explotó. ¿Qué caja? ¿Qué lugar? La llave era pesada, vieja, con el número grabado en la anilla. Mi pulso se disparó y la lluvia comenzó otra vez afuera, como un preludio a lo que estaba por venir. En ese instante, entendí que lo mío ya no era solo enfrentar traiciones, era adentrarme en un laberinto de secretos tan antiguos que podrían redefinir toda mi historia familiar. Abrí el cerrojo con las manos temblorosas,
presintiendo que cada vuelta de la llave me acercaba a una verdad que podía devastarme. El pasillo C de la planta baja olía a humedad y madera vieja, las luces amarillas parpadeaban, como si dudaran en revelar lo que había dentro. Di un paso atrás, respiré profundo y apoyé la llave en la ranura. El giro fue duro, chirrió, y la tapa de la caja se entreabrió con un suspiro metálico. Mi pulso galopaba al ritmo de ese quejido. Tenía dos opciones, cerrar todo otra vez y huir, o asomarme a mi propia tumba emocional. Elijo lo segundo. Dentro no había montones de papeles ni fotografías de la infancia como imaginé, sino un cuaderno forrado en cuero desgastado y un pequeño frasco con un líquido ambarino que reflejaba la luz de forma misteriosa. El cuaderno tenía grabado un nombre, Samuel Ortega. Mi abuelo, el hombre del que casi nadie habla. Abrí el cuaderno con cuidado y la primera página estaba tachada, encubierta de manchas de café y saliva seca. Pasé rápido las hojas hasta llegar a una fecha, 15 de marzo de 1978. El texto comenzaba así. Si alguien encuentra esto, significa que todo salió mal. Lo que guardo aquí no es solo testimonio de mis días, sino la llave para entender por qué la familia se fracturó. Leí con el cuerpo vibrando. Las siguientes entradas hablaban de una deuda ancestral, de un pacto susurrado en medio de una cena familiar, de un favor inmenso que mi abuelo le hizo a un desconocido llamado el patrón. Veladas en las que mi madre, apenas una niña, escuchaba conversaciones secretas en la planta alta. El frasco, según una nota al margen, contenía el aceite de la verdad, un compuesto que despeja la mentira y revela lo oculto si se inhala con cuidado. Me tentó abrirlo, pero el sabor a chamomile fermentado me detuvo. ¿Qué hacía mi familia acumulando secretos y brebajes extraños? De pronto, una hoja suelta cayó al suelo. Era una foto en blanco y negro donde aparecían mi abuelo, un hombre enjuto con ojos brillantes, y al lado una figura encapuchada. Debajo, en tinta corrida, un mensaje: nunca confíes en quien te ofrezca algo gratis. Un ruido metálico detrás de mí me hizo saltar. Giré y vi a mi hermano apoyado contra la pared, con la sudadera empapada de lluvia y el ceño fruncido. Sus ojos estaban rojos. ¿Qué encontraste?, preguntó, la voz atrapada en un nudo. Esto, respondí, alargando el cuaderno. Y esto, sostuve el frasco. Nuestro pasado es más oscuro de lo que imaginábamos. Se acercó, tomó la foto y se la llevó a la nariz como quien husmea un cadáver. Luego cerró los ojos con fuerza. El patrón. Mamá habló de él una vez. Dijo que salvó al abuelo de la cárcel, pero a cambio, se quedó en silencio, como si un muro invisible impidiera que las palabras salieran. A cambio, él se llevó algo de nuestra sangre. Sentí el estómago girar. ¿Qué clase de favor comprometía la sangre de toda una familia? Tenemos que entender esto antes de decidir qué hacer, dije. Pero tal vez este aceite, miré el frasco con desconfianza, podría ayudarnos a enfrentar la verdad. Mi hermano me miró con una mezcla de miedo y determinación. Si lo usamos, no hay vuelta atrás, advirtió. Puedes sentir la verdad, pero no puedes deshacerte de ella. Levanté el frasco y observé el líquido brillar como un amanecer prohibido. Mi mente se debatía entre el instinto de supervivencia y la curiosidad voraz que me había traído hasta aquí. El tic-tac de mi corazón retumbaba en mis oídos. Sin pensarlo más, destapé el frasco y me acerqué la nariz. Un aroma dulzón me envolvió inmediatamente, recuerdos de infancia, de la casa de mi abuelo, de voces que ahora comprendía eran susurros cargados de secretos. Di una bocanada profunda. El mundo pareció inclinarse. Las sombras se alargaron y las paredes del pasillo se llenaron de susurros, fragmentos de conversaciones lejanas, confesiones de mi madre que jamás me contó, promesas rotas de generaciones. Sentí la pierna temblar y los ojos arder. Mi hermano me agarró del hombro. Dime lo que oyes, susurró. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió todo el edificio. Pasos apresurados, voces que gritaban «detengan esa puerta», y el eco de una llave girando en la cerradura externa. Solté el frasco, y el olor penetrante siguió doliendo en mis pulmones. Miré a mi hermano, el pánico estampado en su rostro, y comprendí que no solo estábamos buscando respuestas. Ahora alguien más sabía que habíamos destapado los secretos de los Ortega. En ese instante, la puerta del pasillo comenzó a abrirse. Una figura recortada por la luz amarilla avanzó con determinación. Mi hermano apretó mi mano con fuerza
Con la voz atascada, murmuró: «¡Corre!». Y así, con el corazón explotándome en el pecho y la verdad ardiendo en mis sentidos, supe que la cacería apenas empezaba. El pasillo parecía alargarse hasta el infinito. Sentí el golpe de aire frío cuando la puerta completa cedió, dejando entrar a dos figuras vestidas de negro. Sus siluetas eran amenazantes, y algo en su forma de caminar me recordó a los matones de las películas de barrio que nunca imaginé ver en mi vida. Mi hermano y yo intercambiamos una mirada rápida. Fue un segundo, pero en él se concentraron todas nuestras dudas: huir, enfrentar, rendirnos. Cada opción daba vértigo. Sin embargo, mi instinto de supervivencia gritó más fuerte. Agarré el cuaderno de cuero y lo metí en el bolsillo de la chamarra. Él sostuvo el frasco casi vacío en la otra mano. Gruñó uno de ellos, con voz grave. «No se muevan». Pero mis piernas ya estaban en movimiento. Empujé a mi hermano y salimos disparados por el pasillo, el eco de nuestros pasos retumbando en los muros. Dos paredes laterales estaban plagadas de puertas con carteles gastados. Cada kilómetro de cemento me parecía un laberinto preparado para devorarnos. Al girar la esquina, vimos una escalera que bajaba. No era la salida, pero era una ruta menos vigilada. Descendimos, pisadas rápidas, respiraciones entrecortadas. En cada escalón, el aire olía a humedad y a pintura descascarada. Los hombres de negro gritaban algo ininteligible desde arriba, quizá órdenes para bloquear la ruta. Llegamos a un piso subterráneo casi sumergido en penumbras. Había pilas de cajas y estanterías oxidadas. Sin meditar, nos dejamos caer tras una de ellas. Los primeros susurros de pasos resonaron cerca, como dragones acechando su presa. «¿Qué hacemos?», susurró mi hermano. «Tranquilo», le respondí, con la voz más firme que pude. «Confía en mí». Saqué el cuaderno del bolsillo y me arriesgué a hojearlo rápido. En una de las páginas centrales había un mapa rudimentario de este edificio, garabateado por mi abuelo: sala de máquinas, antiguo garaje, salida de emergencia. Mi pulso se aceleró. La flecha indicaba que estábamos justo sobre la sala de máquinas, y a un pasillo más abajo se hallaba la salida de emergencia. Jalé de la mano a mi hermano y lo empujé en la dirección indicada. Mientras nos deslizamos de columna en columna, escuchábamos cómo los pasos se acercaban. Un foco consiguió prenderse con un chisporroteo y nos inundó la espalda de luz. Casi gritamos de pánico, pero logramos agacharnos justo a tiempo y los siluetas negras pasaron de largo, sin notarnos. El pasillo que seguía era angosto y olía a aceite y metal caliente. Conforme avanzábamos, el zumbido de la maquinaria nos envolvía, y cada claxon mecánico nos recordaba que la seguridad era un lujo en este subterráneo oscuro. Mi hermano tropezó con un bidón y tiró un par de llaves inglesas al suelo, un estrépito ensordecedor. «¡Maldición!», susurré con rabia. «Muévete». No tuvimos tiempo para más. Las voces nos alcanzaron. Los dos tipos de negros se asomaron al final del pasillo. Yo apreté el cuaderno contra mi pecho y sentí el latido retumbando en mis sienes. Mi hermano inhaló con fuerza, listo para correr otra vez. Entonces, un choque fuerte nos sobresaltó, un estruendo sordo, como si algo metálico se hubiera desplomado. Los guardias se detuvieron, confundidos por un segundo. Aprovechando ese instante, nos lanzamos en carrera hacia la puerta marcada como salida de emergencia. La abrimos de un empujón y un viento helado nos envolvió, anunciando que estábamos en la calle trasera del edificio. Era de madrugada, y la neblina arrastraba los vencejos de la ciudad como fantasmas. Corrimos sin mirar atrás, adentrándonos en las calles desiertas. Mi hermano y yo llegamos a un callejón, jadeando. Nos detuvimos entre la niebla, con el cuaderno y el frasco a salvo, pero con la certeza de que nos habían marcado. Mis manos temblaban y el pulso me martillaba las sienes. «No sé si me siento aliviado o aterrorizado», jadeó él. «Te entiendo», respondí mientras le pasaba el cuaderno. «Pero al menos tenemos esto, y la llave número 42». Él abrió la tapa de cuero y, con ojos brillantes, señaló una nota escrita al final del cuaderno. «El patrón no perdona. Si han llegado hasta aquí, su única opción es buscar a Lucía». Mi hermano alzó la mirada con asombro. «Lucía, ¿quién demonios es Lucía?». Sentí un escalofrío, ni mi hermano ni yo recordábamos a ninguna Lucía. Pero en la última línea, otro nombre aparecía.
Pide ayuda a Lucía Gómez. Ella sabrá qué hacer. La niebla se cerraba a nuestro alrededor como un manto helado, pero mis venas ardían con una mezcla de adrenalina y esperanza. Lucía Gómez. Un nombre que ni mi hermano ni yo habíamos escuchado hasta ahora. ¿Quién era esa persona que según el cuaderno tenía la clave para enfrentar al patrón? Tenemos que encontrarla, dije, mirando el pasillo abierto del callejón. Si no la buscamos, nunca sabremos qué hacer con todo esto. Él asintió, con el aliento formando nubes pequeñas en el aire. Empezamos a caminar, siguiendo la calle en curva, y al fondo vislumbramos un pequeño café con una luz cálida en la ventana. Me detuve un momento. Algo en mi instinto me dijo que allí podría estar la respuesta. Entramos, empapados de verdad y miedo. El lugar olía a pan recién horneado y café de olla. Había pocas mesas, y tras una barra rústica había una mujer de cabello rizado, atareada sirviendo café caliente. Sus ojos, al alzarse y encontrarse con los nuestros, brillaron con un reconocimiento silencioso. Se acercó. Su voz era suave, pero con una firmeza que cortaba el aire. Los esperaba. Mi hermano se adelantó, incrédulo. ¿Tú eres Lucía Gómez? Ella asintió y nos hizo señas para sentarnos. Puse el cuaderno abierto sobre la mesa y respiré con fuerza mientras ella recorría con la mirada las notas. Después de unos segundos que me parecieron siglos, tomó la palabra. Soy la abogada de la familia Ortega. Mi madre trabajó con su abuelo. Sé todo lo que el patrón ha destrozado a lo largo de generaciones. La tensión explotó dentro de mí, como un volcán al fin liberado. Ella continuó. Julián, el patrón, mi padre, hizo un pacto con tu abuelo. Salvaron la hacienda de los Ortega de la quiebra, pero a cambio se comprometieron a alimentar un secreto que hoy pone en riesgo a toda la familia. Le pregunté de un tirón. ¿Cómo paró esto? Lucía apoyó una taza de café frente a mí y aspiró el aroma antes de responder. Hay un documento final, firmado por tu abuelo y por mi padre, que anula el pacto. Debe ser validado ante notario. Pero el patrón lo destruyó hace años. Mi hermano y yo nos miramos. Sin ese documento, estábamos condenados a vivir bajo la sombra de sus engranajes. ¿Y ese documento? Pregunté. ¿Hay copias? Ella me sonrió con cansancio. Tu abuelo me confió una copia antes de desaparecer. Está guardada en la caja fuerte familiar, en la vieja hacienda. Conseguirla significa volver al nido del lobo. En ese momento, algo dentro de mí se alzó, ya no era el tipo roto de hace días. Había atravesado traiciones, dolor y secretos inconfesables, y había sobrevivido a los hombres que nos perseguían. Sentí la fuerza de mi propia transformación. Vamos, dije. Es hora de ir a la hacienda Ortega. Lucía asintió y nos entregó un pequeño sobre. Dentro, un mapa y la combinación de la caja fuerte. Nos advirtió de la vigilancia que el patrón había instalado y de sus cómplices infiltrados. Pero en mis manos, el sobre brillaba con promesa. Salimos del café con la misión clara. La madrugada nos envolvía otra vez, pero esta vez no huíamos, avanzábamos. Cada paso retumbaba con la determinación de alguien que ha tocado fondo y ha decidido subir, cueste lo que cueste. En el camino, mi hermano rompió el silencio. No sé cómo agradecértelo, hermano. Pensé que todo había terminado en ruinas. Le pasé el brazo por el hombro. Lo que creímos que estábamos construidos sobre traiciones, puede ser lo mismo que nos levante. Solo tenemos que terminar lo que empezó nuestro abuelo. La carretera reducta serpenteaba entre árboles viejos y campos oscuros. Al frente, la silueta de la hacienda se recortaba bajo la luna menguante. Nos detuvimos un instante para mirarla. Un edificio imponente, cargado de historia y sombras. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí esperanza. Porque sabía que el final de esta historia no sería dictado por el patrón, sino por nosotros, dos hermanos dispuestos a rescatar la verdad, cerrar viejas heridas y reconstruir lo que el egoísmo y la ambición habían destruido. Di un paso adelante, llevando el cuaderno y el mapa en la mano. Vamos por esa caja fuerte, dije, con la voz firme. Porque hoy, esa noche que lo cambió todo, termina aquí. Y con eso, entramos en la hacienda, listos para cerrar el círculo, liberar los secretos y, finalmente, darle a nuestra familia la verdad que nos merecíamos.